Siempre los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas y estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo. Me acompaña como siempre mis compañeros, el licenciado en periodismo José Ureña Velázquez. Gracias, Pepe, buenas noches. Buenas noches a todos. También se encuentra mi amigo Gerardo Rodríguez Menéndez. Gracias, analista político. Gracias Juan Carlos, un saludo a todos. Y está por conectarse el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Ayad. Bueno, el tema del día de hoy es Compromiso por la Paz, el documento que ayer suscribieron las dos candidatas a la presidencia de la República y el candidato por Movimiento Ciudadano. Compromiso por la Paz, que elaboró la Conferencia del Episcopado Mexicano y que presentó el día de ayer. De acuerdo con documentos del mismo episcopado, aquí se inscriben o aquí se reunieron la opinión de 20,000 personas relacionados con la seguridad y están en 7 ejes temáticos y hay más de 117 propuestas. Entre otras, las más importantes son fortalecer a las instituciones débiles, tratar de que la división de poderes sea real, combatir la corrupción, la impunidad, la pobreza extrema y extrema pobreza, la desigualdad, la discriminación contra la población más vulnerable, falta de oportunidades para educación y trabajo, la restricción de las libertades fundamentales y altas tasas de criminalidad y violencia extrema. Son 7 ejes temáticos los que se presentaron ayer. Las candidatas suscribieron el documento, llamó mucho la atención y creo que lo hizo congruente al partido que representa la candidata por Morena. Dijo, sí lo suscribo, pero no estoy de acuerdo en algunas cosas, porque ella insiste en que lo que está haciendo el gobierno de la República ha dado resultados en materia de combate a la delincuencia. José Ureña. Bueno, pues sí, tienen la visión del gobierno. Ella es, por supuesto, eco del presidente de la República, quien ha sido su promotor desde hace muchos años. No sorprende esa parte. Ahora, si es por congruencia, pues no firmas con lo que no eres congruente. Esa es la primera parte. La segunda parte es que si no aceptas el diagnóstico de violencia que en este sexenio se representa en más de 181,000 muertos a la fecha de hoy, bueno, pues entonces tampoco eres congruente porque no entiendes lo que pasa. Y algo peor, si estás viendo hacia adelante, pues no vas a solucionar lo que no sabes que existe. El Monseñor Ramón Castro y Castro. Sí, Monseñor Castro y Castro. Sí, Monseñor Castro y Castro, secretario de la del Episcopado Mexicano, utiliza una metáfora muy linda. Dice, bueno, es como alguien que tiene un cáncer o tiene un daño, entonces el cuerpo tiene que someterse a un tratamiento, pero lo primero es que el paciente acepte que tiene un problema, en este caso el cáncer, y que acepte el tratamiento. Y si en México no se acepta que hay un problema de ese tipo, de esa naturaleza, pues entonces, ¿qué va a hacer en caso de ser electa? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? Esa es la primera duda, esa es la primera parte. La segunda dice que no hay, lo anoté por aquí, que no está dañado el tejido social. Bueno, si hay cada vez mayor influencia del crimen organizado y si hay cada vez mayor separación y polarización del país, bueno, pues entonces tampoco va a resolver el problema del tejido social. Esa es la segunda parte. Y la tercera es, desde hace días dice que no hay narcoelección. Bueno, si no hay narcoelección, ¿por qué han sido asesinados tantos candidatos a puestos de elección? ¿Por qué en este momento hay mucha gente secuestrada? ¿Por qué se han tenido que retirar tantos candidatos que aspiran o aspiraban a alguna posición? Bueno, pues sí, eso es parte de una narcoelección.
y lo vivimos en 2021. Hubo lugares, zonas donde operó el crimen organizado a pleno placer. Y está Mil Dicho, está Sonora, Sinaloa, Colima, Guerrero, en muchos lados. Y en el caso específico de Sinaloa, recordemos un dato: secuestraron al operador electoral del candidato de la oposición, número 1, y número 2, cuando ese candidato de la oposición, senador de la República con licencia en aquel momento, ahorita en funciones, quiso presentar una denuncia, no encontró un abogado, uno solo, que aceptara presentar la denuncia. ¿Por qué? Porque había amenazas del crimen organizado. Si eso no es narcoelección, entonces, pues que nos digan qué es narcoelección en estos momentos, en estos tiempos, cuando hay muchos conflictos e inclusive tenemos a estados en crisis como Guerrero. Licenciado Sepúlveda, buenas noches. ¿Cuál es su parecer en torno a esta propuesta de paz en la Conferencia del Episcopado Mexicano? Es un organismo que agrupa a los obispos de México. Claro, y yo creo que tiene toda la autoridad moral para decirlo, toda vez que tienen una base de enclaves, vamos a llamarle, o de parroquias, o como se le quiera llamar, pues que les da un conocimiento de la realidad importante. Coincido con el señor Ureña, o sea, mal empieza la semana cuando lo ahorcan el lunes, ¿no? O sea, esto implica, en primer lugar, cómo poder resolver un problema que se ignora y se oculta. O sea, me voy a pasar el resto del tiempo y si llego al gobierno, mi misión va a ser comprobar que no existe el problema. Y eso es verdaderamente grave. Este documento también nos lleva a otro nivel en donde pues nos vuelve a la realidad. El problema de la seguridad no es un problema que se resuelva con más policías o con sueldos simplemente. O sea, es todo un sistema que hay que echar a andar, que no vamos a ver resultados en plazo tan corto, tan inmediato como se pretende manejar ahora, porque el problema es que estamos cayendo en una situación muy complicada. Estamos, de por sí la vida pública simplificada que tenemos, ahora en campaña el simplismo es brutal. Entonces hay que proponer medidas que arreglen el problema en media hora. Entonces hay que volver a esa parte, pero sí, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra realidad. Y ahí sí, perdón, ahí sí no opera el yo tengo otros datos, ni opera que yo tengo otra opinión. La realidad es aplastante, definitivamente. Me acuerdo de algún candidato a la presidencia hace muchos años que dijo, yo arreglo todo en un minuto. Se acordarán ustedes de quién es. Sí, claro. Gerardo Rodríguez, se ha criticado mucho la participación de la Iglesia Católica en asuntos de seguridad, pero también durante algún tiempo se inmiscuyó a la Iglesia en los favores que le entregaba el narco para sus parroquias. Pues mira, la Iglesia Católica tiene una función religiosa y una función social muy importante. Los feligreses pues, viven y padecen y conviven día a día en todo tipo de zonas, de comunidades, de ciudades. Bueno, en cuanto al ministerio como sacerdotes, pero tienen la función social, que es el soporte de la feligresía que está con ellos, y sin involucrar conceptos o involucrar el credo religioso, actúan desde un punto de vista social, como líderes sociales indiscutibles de una gran cantidad de gente, posicionando y dando entrada a temas como el de la seguridad, que es muy importante porque hace poco unos obispos dialogaron con algunos narcotraficantes para que hubiera paz en algunas zonas, con el beneplácito del presidente de la República y de los funcionarios del gobierno federal. Bueno, yo entiendo que es parte de la función social
del sentir los problemas que vive todo el país y zonas determinadas, y que lo que hace es darle voz a estas gentes. Yo veo muy positivo que participen un grupo de líderes sociales en temas que tienen que poner agenda en el proceso electoral para que no nos vayamos a lo que decía el señor Sepúlveda, a lo inmediato, sino que tenga una propuesta abierta a todos, más amplia, y tengan un respaldo para poderlo operar. Yo lo veo muy positivo. Ojalá que algunos expertos en la materia participen también para que aterricen las posibles acciones y efectos, y los tiempos sean muy claros para que no genere expectativas falsas. ¿Te acuerdas, José Breña, que hace mucho tiempo, cuando asesinaron al obispo de Guadalajara, se dijo que también recibía favores del narcotráfico de los, en aquel entonces, más importantes narcotraficantes del país? Juan Jesús Posada Campo, sí, que lo mataron en mayo de 1900. En el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto de Guadalajara. Sí. Y sí, se dijo que estaba ligado, él había sido arzobispo de Tijuana, arzobispo de Cuernavaca. Él sustituyó, recordemos, a Sergio Méndez Arceo, y de ahí fue enviado a Guadalajara. Sin embargo, nunca se demostró esa especie de que él estuviera ligado. Al final, el peritaje judicial, o como se le llame, el policíaco, fue que hubo una confusión y lo atacaron, que lo confundieron con Joaquín El Chapo Guzmán, que luego apareció, lo recordemos, fue capturado en Guatemala. Todas esas historias, es cierto, se han tomado, y muchas veces se menciona que el crimen está relacionado con la iglesia en muchos lugares. Ahorita quizá lo que está más a debate es qué hace el clero de Guerrero, porque habla con los dirigentes del crimen organizado y logra pacificar algunas de ellas, Chilpancingo, Chilapa. Lamentablemente, para desgracia de los guerrerenses, esa paz fue inútil. ¿Por qué? Porque entonces la policía estatal, la policía municipal de Chilpancingo, mató a un estudiante el jueves pasado, a un estudiante de la normal de Ayotzinapa, un hombre, por cierto, muy raro, aquí lo tengo anotado, Yankee Cort Gómez Peralta. Y este joven de 23 años ha originado un nuevo conflicto, un nuevo Ayotzinapa, el segundo Ayotzinapa en materia de rebelión, con un agravante. Fue detenido el policía, en teoría presentado bajo arresto administrativo, y desapareció, se fugó el policía, y luego se fugaron 2 elementos de la Fiscalía Estatal, y ahora la fiscal, que se llama, aquí quería tenerlo anotado, Sandra Luz Valdovinos, que había pedido licencia, en este momento no sabemos cuál es su estatus. Hay que recordar el origen confuso que tuvo esta mujer. La gobernadora Evelyn Salgado presentó varias propuestas para elegir fiscal. El Congreso rechazó todas las propuestas y el Congreso eligió a esta mujer. Pero esta mujer ha estado siempre inmersa en 1000 problemas, porque ya lo sabemos, Guerrero es un tema que no tiene fin en cuanto a violencia y en cuanto a relaciones del gobierno con el crimen organizado. Entonces, ahora esta mujer está cuestionada, pero hay un dato: el señor presidente de la República no la menciona, y no la menciona pese a que es una actividad o una relación más sospechosa que la que tiene el señor Uriel Carmona, fiscal de Morelos, que recordemos, el señor fue detenido en un operativo en el que participaron fuerzas federales, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, etcétera, detenido en Morelos, traído a la Ciudad de México, encarcelado,
y sigue en proceso ahora en libertad porque dicen que él distorsionó la investigación de una mujer asesinada en la Ciudad de México que apareció allá en el estado de Morelos, el cadáver, se llamaba Ariadna Fernández, y ahora resulta que una fiscal con mayores problemas, más cuestionada, que en este momento estamos hablando de que contribuyó a liberar a los detenidos, no se le procesa, no nada. Estamos en una situación con el mundo al revés. Bueno, y antes de ir a la pausa, mientras tanto, desde el Palacio Nacional se dice que han bajado los índices, que la población está feliz. Dicen, salgan a preguntar, todos están felices, pero el día de ayer secuestraron a un periodista compañero en la ciudad de Guadalajara, Jaime Barrera Rodríguez. Y también ayer a 2 fiscales de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía General de la República que iban a rumbo a Chilpancingo, se llaman Enrique Linares y la otra persona, Cassandra Domínguez. Iban justamente a investigar parte de lo que era el asunto de los 43. Se está poniendo muy, muy rudo todo. Vamos a una pausa y continuamos con usted, licenciado Sepúlveda. Regresamos. Gracias. Ya para terminar, licenciado Sepúlveda, los puntos
que menciona la conferencia del Episcopado Mexicano, donde hay que poner acentos. Es tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos. Pero yo me pregunto, el tejido social, ¿cuándo se rompió el tejido social? ¿Dónde se rompió? ¿Desde cuándo? No, bueno, es un problema ya muy añejo. O sea, en primer lugar, yo nunca he creído que seamos un macramé muy uniforme y demás. Siempre hemos tenido problemas de diferencias, de inequidades brutales y demás. Yo sí creo que eso de recuperarlo es relativo. O sea, tal vez hacer un control de daños, o sea, tratando de que ya no se dañe más y tratar de irlo poco a poco resarciendo, esto sí es posible, definitivamente, pero sí partiendo de la base que nunca ha estado muy tupido el tejido. Vemos mucha agresividad en las ciudades, ¿no, Gerardo? Y la gente ya quiere tomar justicia por propia mano. Sí, empieza a haber un sentimiento de tomar acciones directas. Incluso hoy un distinguido miembro de la sociedad privada arenga a la ciudadanía a defender su vida y sus bienes, tomando por cuenta propia la venganza, repeliendo la agresión que tengan en los mismos términos. Y empieza a haber un sentimiento de no ser tan pasivos y de generar encono. Pero estamos yendo a la barbarie. Vamos a la barbarie. Y entre los 30 millones de spots políticos, más todo lo que, el bombardeo mediático que hay, por ejemplo, hoy por la mañana que vi un noticiero de televisión a las 7 de la mañana, más de 30 minutos de violencia y de muertos. Híjole, para empezar el día está complicado, pero es la realidad del país. Entonces, todo eso va generando un sentimiento y un ambiente de violencia, de crispación. Hoy, con una facilidad, bloquean carreteras, horas. El otro día estuve yo en la carretera de Puebla a Tulancingo 3 horas parado, porque se quejan de la inseguridad y la provocan con los paros. Mañana habrá otro, la carretera Pachuca-México, y estarán varios tramos bloqueados del tráfico por otros reclamos. Y hay un ambiente de impunidad absoluto entre los que delinquen, que no los agarran, los que paran y no les hacen nada, los que entran a Palacio Nacional en camionetas, violan, destrozan la puerta, se meten a buscar al presidente, lo reciben con gas lacrimógeno. Es un ambiente de crispación que va a ir subiendo los niveles de hartazgo de toda la ciudad. Pero el día de hoy, José Ureña, el presidente habla de varios programas de televisión, específicamente de Televisa. Nuevamente se va contra Reforma. Todos los editorialistas de Reforma dicen que ahí no hay equidad, cuando ellos piden equidad. Pero llama mucho la atención, el mismo presidente se cuestiona y se pregunta, cuando dice, sí, ellos pueden calumniar libremente, se refiere a todos los editoriales. Y señala, yo no puedo ejercer mi derecho de réplica. Pero sí de calumnia. O mis funciones como presidente. Tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia. Pero asistan, y se refiere justamente a los conservadores, a los que llaman conservadores, pero luego se cuestiona y se pregunta, ¿quién sabe qué encuestas están viendo? ¿Quién sabe qué están opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? Me llamó mucho la atención esto de golpe de Estado técnico. Pepe. Es de llamar la atención. Esto son palabras mayores, ¿no? No, por supuesto. Es de alarmar la actitud presidencial
Un hombre que tiene tanto poder, que invoca los 30 millones de votos con los que llegó a la presidencia de la República, que ataca todos los días a sus en teoría, adversarios que él ha escogido, y solamente son quienes no lo elogian, quienes no se pliegan, quienes no le rinden pleitesía. Me llama mucho la atención que él se llame víctima. Esa es una parte. Y habemos muchos, porque yo he sido mencionado en varias ocasiones en la conferencia mañanera, a los que nos acusa de muchísimas cosas. A mí, aunque no fue solo, fue en compañía de otros periodistas, me citó, dice que nosotros obedecemos órdenes, instrucciones de Carlos Salinas y de Felipe Calderón. Hombre, yo nunca he tenido contacto con ellos desde que fueron presidentes. Los traté como reportero en una pregunta en la sala de prensa, y en el caso de Salinas, en una ocasión que lo intercepté en Madrid, en la Plaza Mayor, pues porque me urgía saber información. En aquel tiempo, pues hablo del 89, en el bicentenario de la Revolución Francesa, le había asistido a París al aniversario, y de ahí se pasó a una entrevista a Madrid. Y entonces yo me enteré que andaba por ahí, pues fui, lo entrevisté y le dije, oiga, está en este momento las negociaciones con la banca internacional, ¿cuáles son los avances? Fue una exclusiva que obtuve en aquel momento, pero de esas pláticas de reportero a jefe de Estado a recibir instrucciones, pues, pero por supuesto que no. Y en este momento él se llama víctima y dice que no tiene derecho de réplica. Caray, tiene derecho de insulto, de agravio, de agresión, de un jefe de Estado que amenaza, que lanza sus huestes contra quienes señala, contra quienes apunta. Eso es altamente peligroso. Y en este momento está enfocando hacia el Poder Judicial para decir que piensa en un golpe de Estado técnico, que van a anular la elección. ¿Cuál anular la elección? Es cierto, hay una exigencia de un grupo de intelectuales, políticos, empresarios, líderes sociales que están reclamando equidad. Ya han salido varios medios a mencionar que en sus medios que ellos están abiertos al debate y que son plurales, que no tienen preferencia por nadie. Pero esa es una parte. La otra es que el presidente se siente agraviado porque hay una campaña de Estado a favor de la candidata y que todo el mundo la vemos, todo el mundo estamos, él todos los días habla de elecciones. Por eso el tribunal le ha llamado la atención varias veces y el INE lo ha amonestado. ¿Y qué ha sucedido? Absolutamente nada. Cada vez acentúa más su discurso, cada vez interviene más en las elecciones, cada vez se va más contra sus adversarios y en específico contra Xóchitl Gálvez, y en este momento no tiene otro argumento más que decir que lo ofenden, que lo insultan, que viene una persona y habla de la situación nacional, una diputada española, que viene y habla en México de la situación y dice que eso fue contratada para atacarlo y que para él es un honor. Bueno, si es un honor que lo ataquen, bajo el supuesto que se ataque, un señalamiento de cómo se ha metido el crimen organizado en la campaña, bueno, pues entonces que se defina qué es lo que quiere, qué es lo que está haciendo y sobre todo, por qué no se ciñe a la ley que él promovió cuando era opositor, cuando se hicieron las reformas con Enrique Peña Nieto, cuando se acabaron las intervenciones o se prohibió la intervención del jefe del Ejecutivo después de que Vicente Fox simple y llanamente dijo que no era conveniente cambiar de caballo a mitad del río, y a partir de eso hicieron unas reformas para que el jefe del Ejecutivo no intervenga, y sin embargo estamos viendo todo lo contrario. Licenciado Sepúlveda, ¿merece México un periodismo, un análisis como del tipo de Lord Molecular? No, yo creo que no hay país que merezca eso, ni los más incivilizados. Pero vaya, sí nos han ubicado en el absurdo,
porque vaya, se llena la boca el presidente todos los días señalando que no hay ninguna cortapisa a la libertad de expresión. A ver, yo pregunto, ¿López Obrador le ha aceptado alguna opinión a alguien? Todo lo que dicen las personas son ataques. O sea, es un presidente que no ha cometido ningún error, ningún exceso, ninguna equivocación, porque cualquier cosa que se diga al respecto de su persona o de su desempeño y demás, automáticamente es un ataque. O sea, vaya, no hay de otra. Entonces, bueno, yo sí creo que ese es un ataque a la libertad de expresión por el lado que se le quiera ver. Ahora, para mí, esta cuestión de que los malos están haciendo un golpe de Estado, pues, perdón, yo creo que esto es la vieja táctica de curarse en salud. López Obrador sabe que ha venido violando la ley de manera permanente, constante y demás. Cuando se habló de la intervención de Fox en la elección ¿cómo se llama?, de Calderón, el presidente Lini en aquel entonces dudaba al respecto de qué tanto habría influido en la elección la intervención del presidente. Perdón, yo digo una cosa, esta disparidad que dicen tener entre las preferencias de Claudia y las preferencias de Xóchitl no es producto de ese embate brutal de todos los recursos y demás. Yo creo, en estricto derecho, ya hay causal para la nulidad de la elección. Es evidente que ha habido una intromisión brutal. Entonces, yo creo que se está curando en salud. A la hora de que llegue algún reclamo y demás, pues va a decir, es lo que yo les dije, es parte de la campaña de todos los malos, que bueno, nadie tiene derecho a pensar en este país más que él. Y eso es verdaderamente patético. ¿Es en el escenario futuro, Gerardo, posibilidad de anular la elección? Sí. Yo no lo veo. Yo lo veo, por ejemplo, pues, si hay causas de nulidad de la elección y Pero, si el narco participa y hay una violencia generalizada o si hay algunas cuestiones que puedan anular el proceso. Pero participó en Sinaloa. A la candidata oficial. Nada. ¿Mandé? Participó en Sinaloa y no ocurrió nada. Bueno, pero quién sabe, era un lugar focalizado. Quién sabe en diferentes puntos qué tipo de violencia o que no haya condiciones para ejercer el derecho del voto. En fin, yo espero que no lleguemos a esos extremos. Pero yo sí creo que es un exceso decir que se está preparando la aplicación de la ley, estricta de la ley. La Corte ni el Tribunal Electoral va a ir más allá de la facultad y de los elementos que tenga en la mano para resolver a favor o en contra algún recurso y algunas cuestiones. Entonces, yo creo que es un exceso. Los ciudadanos tenemos que fortalecer a las instituciones, al Instituto Electoral, al Tribunal Electoral, para que estos resuelvan con independencia en base a la ley, cuidando el respeto a la Constitución, para que lo que resuelvan no dé motivo a ningún conflicto. Y si las circunstancias de la elección deciden ese tema, pues que haya las condiciones políticas para volver a ejercer el voto. Es algo extraordinario y muy lejano. No ha habido hasta el momento un hecho de esos, pero si fuera, bueno, tendría que ser en base a la ley, sustentado en la ley. Entonces tenemos que ver, fortalecer esas instituciones y pedir que haya un respeto irrestricto de la legalidad y de la ley electoral, pues para que haya orden. Y a nadie beneficia esos comentarios tan fuera de lugar y fuera de contexto, porque enrarecen el proceso, le meten temor a la ciudadanía, y yo creo que estén enfocados más que nada a inhibir que vayan a ejercer su derecho del voto. Ojalá la ciudadanía
masivamente salga, decida qué quiere, cómo quiere, para qué quiere a un candidato, a los candidatos que va a elegir, y que sea la ciudadanía la que tome la decisión final de todo lo que está pasando. Bueno, solamente para precisar, habrá que decir que no es la Suprema Corte de Justicia no, es el tribunal la encargada de anular una elección. Es no. el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial. Sí, que depende del Poder Judicial Federal, pero tiene autonomía. Sí, tiene autonomía y camina en otra vía. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. Estamos en la batalla de todas las elecciones, la madre de todas las elecciones, nunca antes vista en el país. 20,000, casi 20,000 cargos de elección son los que van a estar en juego el próximo 2 de junio. Sin embargo, el escenario yo no creo que sea para si hay algún tipo de inconformidad o si interviene algún grupo de la crimen organizado, sea suficiente para anular la elección en alguno de los 300 distritos electorales que se componen en el país, además de los distritos estatales, etcétera. ¿Tú crees, José Ureña, que pudiera darse este panorama de que pueda estar manchada una elección en más del tercio de los distritos electorales? ¿Que justifique justamente esto? Da la impresión que es una situación muy, pero muy remota.
Sin embargo, sí hay una norma constitucional que habla de que en caso de ingobernabilidad, el presidente puede invocar esa situación y suspender elecciones y posponer su mandato. Pero en este momento no hay ingobernabilidad. ¿Tú ves ingobernabilidad? En muchos lugares sí. No me digas, por ejemplo, que en Chiapas hay gobernabilidad. No me digas que en Veracruz hay gobernabilidad. No me digas que en Zacatecas hay gobernabilidad. Otros estados como Sonora y Sinaloa. ¿Perdón? En Guerrero. Sonora, Sinaloa. Bueno, el mismo Nayarit, está inmerso Colima. Bueno, hay muchos lugares. La gente que estamos mencionando puros estados en manos morenistas. Pero sí es una situación muy, muy difícil. Tiene que declararse la ingobernabilidad y si el presidente decide suspender elecciones es tanto como suspender garantías. Entonces, esa situación está en sus manos. Y esa situación, quizá cuando él está acusando desde ahora al Poder Judicial de la Federación, porque dice que pretende anular la elección, está bien, el tribunal es parte del Poder Judicial de la Federación, pero es un tribunal electoral el que tomaría la decisión de suspender la elección porque no hubo resultados confiables. Pero si el presidente está invocando esa situación, qué terrible que fuéramos a ese escenario, o peor aún, que se creara ese escenario. Usted, licenciado Sepúlveda, desde el punto de vista jurídico, ¿ve este escenario de ingobernabilidad en el país? ¿O simple y sencillamente es que algunos grupos de la delincuencia sobresalen por encima de lo que es el Estado de Derecho? A ver, vaya, no solamente los grupos de la delincuencia organizada, o sea, Morena sigue estando vinculado con grupos violentos, pero por muchos lados. Yo sostengo que, a mi punto de vista, ya podría haber causales en función de los recursos públicos y la intervención del Estado en la elección. Puede hacer todavía más crisis en una situación de estas. Pero además, viene otro problema que curiosamente o fortuitamente resulta que está el riesgo de una situación de estas cuando la Corte está bajo acecho, cuando hay instituciones que tienen que ver con el derecho a la información y demás, están también anulados. Digo, el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vaya, yo no podría decir que es de pena ajena porque es nuestra comisión. Entonces, es pena propia la que tenemos ahí. O sea, ha habido un debilitamiento de las instituciones de manera permanente. Entonces, bueno, a ver, el Congreso, vaya, es la ventanilla de trámites múltiples del Congreso, del Ejecutivo. O sea, en la práctica el Ejecutivo es el titular del Poder Ejecutivo y además del Poder Legislativo. A ver, ¿en qué país civilizado, en las condiciones en las que estamos, podríamos haber autorizado en nuestro Senado la expedición para buscar a Catarino, al general es un verdadero ridículo, es patética esta situación, o sea, ha desaparecido toda esa parte. Entonces, digo, a mí sí me parece preocupante lo que está pasando en este sentido y que yo creo que puede incendiarse con facilidad. La lengua se me haga chicharrón y cuerno de chivo, desde luego, no se desea de ninguna manera, pero definitivamente, pues ahí están los elementos. No nos podemos llevar una sorpresa. Dicen que la historia es cíclica, Gerardo. Sí, pero fíjate, hay un tema, por ejemplo, mira, Tulancingo, donde estamos, donde tengo el gusto de vivir, habrá así, nada más y nada menos, por lo menos 200 personas involucradas para el ayuntamiento, que son 24 gentes, más los suplentes, 5 partidos políticos en campaña, más los candidatos a diputados locales con sus suplentes,
más los candidatos a senadores, diputados federales, más la candidatura a la presidencia de la República, en un espacio territorial reducido, en pocos espacios públicos para hacer su campaña y su promoción. Imagínate si no puede haber roces, conflictos, enfrentamientos o algo. Entonces, tenemos que tener todos a poner de nuestra parte para generar unas condiciones de gobernabilidad y los ciudadanos entender que tenemos que participar, pase lo que pase, ir a ejercer el derecho del voto, manifestar lo que queremos, porque de nosotros depende que haya esa gobernabilidad y que no haya condiciones para anular o posponer la elección. Aquí en Hidalgo son cinco boletas las que vamos a recibir para 5 elecciones, y bueno, pues tenemos que tener la posibilidad de participar y de con nuestra participación impedir que haya condiciones de ingobernabilidad, pase lo que pase, ejercer el derecho del voto. Y faltan todavía comentarte que vienen la designación de los representantes para integrar mesas de casilla, que hay que capacitar y poder. Pues ojalá quien le toque acepte, participe y esté presente y aporte, porque de lo contrario, eso sí puede generar un problema grave, que al mero día de la elección no vayan los integrantes, tienes que tomar a los que están ahí formados, no los capacitas, o sea, se puede ir complicando el proceso. Entonces vale la pena que participemos y que tengamos la idea clara de que hacer lo que nos corresponde a nosotros para que las autoridades hagan lo propio, ¿no? José Ureña, preocupa que la sociedad esté sobrearmada, porque vemos que hay mucha gente que ya porta armas en determinadas ciudades. Bueno, es una actitud de autodefensa que ha asumido mucha gente. Yo en lo personal no la comparto. Legalmente no está permitido. Eso es terrible porque incrementa el armamentismo en primera instancia. Pero además, el tema es que si somos una sociedad pacifista, debiera trabajarse por una sociedad pacifista. Y estamos exactamente en la ruta contraria. Estos días han circulado videos donde mucha gente, transportistas, choferes de combis, de público en Acapulco, son terriblemente, brutalmente golpeados. Eso es inconcebible. Yo veo esos videos y me pregunto, ¿qué pensará el presidente de la República si los ve? Seguramente nadie se los muestra, seguramente no los ve, y quizá por eso él tiene otros datos, quizá por eso él dice que en este país no pasa nada, quizá por eso él dice que en este país todo está en orden, aunque estos días ha aceptado que efectivamente un policía de Guerrero mató a un estudiante de la Normal de Ayotzinapa. Bueno, ahí tiene ya Acapulco levantado. Eso es lo primero. Pero además hay organismos que están haciendo un inventario de la violencia. Si llevamos más de 181,000 muertos al día de hoy, hay también 13 masacres de militares, de las Fuerzas Armadas, documentados, y ya hay una organización, se me escapa el nombre, que está reuniendo información con la idea de llevar este tema a organismos internacionales, porque en México nadie investiga, hay masacres. ¿Alguien ha sabido qué ha pasado con lo de San José de Gracia? ¿Alguien sabe con qué ha sucedido con otros secuestros como Lagos de Moreno? ¿Alguien sabe de eso? Pues no, esa es la desgracia de este país, donde los otros datos dominan en la esfera gubernamental, aunque la población padezca una realidad sumamente violenta, sumamente distinta, terriblemente castrante de todas las actividades, que puede impedir que acuda a las urnas a votar en paz y a expresar su voto y a elegir democráticamente. Ese es el riesgo. ¿Tenemos opción, licenciado Sepúlveda, de operación cicatriz para evitar justamente estos conflictos entre mexicanos? Claro que sí, pero implicaría pues un pacto que tuviera quien lo condujera. ¿Otra reforma a la ley? No, vaya, arreglar los problemas a codigazos nunca ha sido negocio.
O sea, porque, a ver, las leyes electorales Pero es lo que nos rige, ¿no? se han modificado n número de veces y lo único que ocurre es que en cada elección vienen nuevas mañas. Entonces, vaya, la ley electoral que tanto se dice que es churrigueresca y todo lo demás allá, pues está escrita precisamente en base a trampas. Pero entonces tiene razón el presidente cuando dice, no me vengan con que la ley es la ley. No, a ver, la ley tiene que aplicarse como tal. O sea, aquí sí no cabe ninguna digresión en ese sentido. Lo que pasa es que al término de la ley, o sea, la mejor ley del mundo contra un mañoso, o sea, somos el país de los leguleyos. Le encontramos trampa, le encontramos la vuelta, ponemos directo hasta una nave espacial sin problema. A todo le encontramos trampa. O sea, a ver, cuando salieron los cinturones de seguridad, no vendían unos que se los ponían como banda presidencial, o sea, para que se viera como que traían puesto el cinturón y no era el cinturón en ese sentido. Y de esas son infinidades las que tenemos ahí. O sea, aquí lo que falta es cumplimiento de la ley en ese sentido. Pero yo sí creo que la posibilidad de una reconciliación, pues bueno, número uno, la sociedad está muy golpeada por esta parte, podría darse la oportunidad, porque pues la gente ya está cansada, ya está harta en ese sentido. Yo creo que podría haber una mejor disposición, pero pues el gobierno actual federal apuesta a la confrontación. Todos los días es golpear. Vaya, la mañanera es, vaya, indigesta de tanto golpe y tanto ataque, tanta crítica, tanta ofensa, y luego curiosamente nos dice que lo calumnian y demás, que lo acusan sin pruebas. Perdón, el campeón mundial de la acusación sin pruebas es él. Todas las mañanas habla de cualquier personaje. Es un corruptazo. Esos son unos sinvergüenzas. Y vaya, y nunca hemos visto pruebas. Digo, todavía seguimos esperando las del aeropuerto y tantas cosas que han hecho, que tenían pruebas que nos iban a dar en poco tiempo y no se han dado para nada esas pruebas. Gerardo, un minuto ya para salir del tema y ya irnos. Los abogados tienen que ser la punta de lanza de esta reconciliación. ¿Sabes qué? Yo creo que empieza por los discursos, por los temas de las gentes. Yo creo que tiene que haber una conciliación en evitar el encono y en centrarse en las propuestas. Yo voy a convocar a quienes estén aspirando por mi región a que dejemos los enconos atrás y que vayan a proponer lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cómo lo piensan proponer. Porque puedes tener la mejor intención y apegar a la legalidad la elección, pero el encono en las campañas, el encono en la población va a generar un ambiente de crispación tal que una chispa puede incendiar esto. Entonces, yo creo que hay que serenarse y hay que usar la ley como el mejor instrumento para dirimir diferencias. Ahí la ley electoral es amplia, ahí se puede dirimir en los tribunales sin ningún inconveniente, tanto estatales como federales, y yo creo que con un proceso sin tanto encono, sin tanto enfrentamiento, viendo hacia el futuro que queremos, ¿no? Están por salir las de León, Ureña. Perdón, El León está por desarmarse. ¿El León? Sí, desatarse, pues. No, yo creo que está, acuérdate que López Obrador decía que era el tigre, que no soltaran al tigre. Y yo diría que en este momento haría una pregunta. ¿Un país bajo asedio, una población bajo asedio, puede votar democráticamente? Esa es la pregunta clave, porque justamente ayer
la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Edwin James, dijo algo muy importante. Grandes zonas del país están en manos del crimen organizado. Y dijo algo más, leo textualmente: las organizaciones criminales transnacionales y las operaciones de tráfico de personas explotan cada vez más a los migrantes mediante la extorsión, el secuestro y la trata de personas, y en particular la amenaza de las drogas ilícitas se mantiene en niveles históricos, ya que las organizaciones criminales transnacionales mexicanas suministran y mueven grandes cantidades de opioides sintéticos como el fentanilo. Le echan la culpa a México, esto ya es opinión personal, le echan la culpa a México. No es México, hay que dar un dato. De las drogas que se consumen en Estados Unidos, apenas el 40% va de México, que es una cifra muy alta, sí, pero el principal proveedor de drogas, entre ellas el fentanilo, es China, ¿sí? Esa es una parte, pero la otra, vuelvo a la pregunta original. Esta sociedad, en esas condiciones, en esa incertidumbre, en esa inseguridad, en ese acoso del crimen organizado, ¿puede ir a votar libremente? ¿A eso se le puede llamar democracia? Bueno, ahí están las preguntas. El reto, licenciado, ya para irnos, licenciado Sepúlveda, es llegar a más del 60% de la participación en la votación. Históricamente ha sido 56, 57, 58%. Yo creo que, vaya, es evidente que hay grupos acarreados, comprados, engañados, como usted quiera, que ya tienen un stock de votos por ahí, que se potencializa en el momento en el cual la gente no va a votar. Los abstencionistas, entonces, hace que el pastel se parta en pedazos proporcionales. Entonces, en la medida de que haya una votación más grande, se diluye cualquier cuestión en esta y hay una expresión realmente mayoritaria, ¿no? Esa es la importancia del voto comprometido para esta próxima elección. Necesitamos un sistema electoral como Chile, ¿no, Gerardo? Obligatorio. Pues sí, un sistema electoral que sea obligatorio acudir a ejercer el derecho del voto y a participar en los procesos. Pena de una sanción, una multa económica. Sí, tiene repercusión para ellos en una serie de cuestiones. La falta de compromiso cívico, entonces, pues, a lo mejor es la solución, por lo pronto, a participar y a votar y a generar buenas vibras para que haya un buen proceso electoral. Bueno, viene ya Semana Santa, esperemos que la gente sea pasiva. Gracias. Gracias al licenciado Juan Manuel Sepúlveda Falla, comentarista político. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias al columnista político José Ureña Velázquez, como siempre. Y gracias al licenciado Gerardo Rodríguez Méndez, analista político. Mucho gusto, mucho gusto. Un saludo a todos. Buenas noches. Mis compañeros de la mesa que estuvieron apoyándome en Pachuca, el operador Jorge Martínez, en Tulancingo, Karen Martínez, y desde el periódico Ruta, Eduardo Hernández y Celso García. Gracias, Espíritu Juan Carlos Espíritu.